que evaluamos ahorita, ¿verdad? Pero bueno. Esta es la columna empieza de la base del cráneo a la colita. La columna tiene 3 secciones, la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbar y el sacro, y el coxis. La columna, compañeros, tiene cuerpos vertebrales que son macizos como que fueran de concreto, pero entre vértebra y vértebra, están los discos, que los discos son de cartílago. A nivel cervical, la columna tiene 7 cuerpos vertebrales, pero tiene 8 raíces nerviosas. Tiene 2 plexos, el plexo cervical, el plexo braquial. El plexo cervical prácticamente es de las raíces nerviosas de C1, C2, C3, C4, mientras que el plexo braquial son filamentos de C4, raíz nerviosa, C5, C6, C7 y D1, torácica. ¿Por qué es importante saber eso? Porque miren, ustedes cuando van a examinar columna cervical, necesitan saber cuáles son los dermatomas, o sea, cuáles son las raíces nerviosas que van a examinar al utilizar el martillo de reflejos viendo, digamos, el reflejo, el bicipital, el tricipital. Tienen que utilizar un instrumento así para poder ver la sensibilidad del miembro superior. Tienen que saber, por ejemplo, José Mariano Witz. José Mariano Witz, dígame cuáles son los movimientos de la columna cervical. No estoy mal, ¿es lordosis y chifosis? No, esos no son movimientos. No son una distinción. No me acuerdo, doctora. Ah, bueno. Entonces, tal vez Libna Raquel Elías nos puede decir cuáles son los movimientos de la columna cervical. Buenas tardes. No. Únicamente esto es la flexión, la hiperextensión, rotación, lateralización. Esos son todos los movimientos que deben de ustedes de examinar. A nivel cervical, compañeros, es muy frecuente, recuérdense que tenemos los agujeros de conjunción, que es donde salen las raíces nerviosas. Y en esos agujeros de conjunción tienen que estar amplios, porque si no, las raíces nerviosas no están holgadas. Entre más se cierra un agujero de conjunción, más compresión va a haber y más radiculopatía va a tener el paciente. La radiculopatía quiere decir que el nervio, como está inflamado, va a enviar una señal de dolor a nivel de escápula, a nivel de hombro, a nivel de brazo, a nivel de antebrazo, y puede tener hasta problemas a nivel de pérdida de fuerza de las manos o adormecimiento de las manos. A nivel de la columna dorsal, compañeros, bueno,
Entonces, tienen que ver, siempre utilicen su martillo de reflejos para ver cómo están los reflejos. Utilicen un instrumento como este para poder ver cómo está la sensibilidad de los miembros superiores. Tienen que ver el movimiento, los movimientos que ya les dije. El paciente generalmente, digamos, si tuvo un accidente, hay que investigar en la historia clínica si tuvo un accidente de carro, si llevaba puesto el cinturón, si se golpeó la cabeza, en qué tipo de trabajo hace. Todo eso tienen que preguntar para poder saber examinar bien lo que es columna cervical. Luego, es importante que ustedes sepan que las mejores radiografías que deben de utilizar para columna cervical tiene que ser la columna, perdón, rayos X de columna cervical, AP, lateral y las oblicuas. Las oblicuas son muy importantes para que ustedes puedan ver el diámetro de los agujeros de conjunción. Si el paciente no mejora, no sigue quejándose, ustedes ya le dieron analgésicos, ya le dieron, aparte de analgésicos, ya le dieron medicamentos coadyuvantes, como es la pregabalina y la gabapentina. Entonces, y no mejora, entonces sí vale la pena que envíen al paciente a hacerse una resonancia magnética. La resonancia magnética ya les va a decir si hay una protrusión o si hay una hernia de disco. Protrusión o hernia de disco. Bueno, entonces, sí, con eso. Entonces, ¿cuándo vamos a ordenar una tomografía? Jóvenes, las tomografías se ordenan más si el paciente tuvo un accidente y existe la sospecha de una fractura. Ahí es cuando es necesario ver si es necesario hacerle una tomografía para ver si el pedazo de hueso fracturado está desplazado o no. Por supuesto que tiene que ser una radiografía multicortes. Dentro de lo más frecuente, debido a que todo el mundo, miren, está así con el teléfono y el cuello no está diseñado para tenerla flexionado horas de horas de horas. Es por eso de que hay mucho problema de osteoartritis degenerativa o hernias o protrusiones. Luego, si hay fracturas, muchas veces necesitan tratamiento quirúrgico. Si no hay fracturas, los pacientes, al tener una hernia de disco, se puede prácticamente realizar un tratamiento quirúrgico. Fracturas. Muchas veces se necesita estabilizar las fracturas, ¿verdad? Eso es importante. Se pueden hacer resección de las hernias para liberar la presión que hay a nivel de los nervios. Es raro, pero pueden haber tumores, ¿verdad?
Los tumores en la columna son devastadores. Ahorita les voy a... Vamos a ver. Un momentito. Bueno, a nivel de columna dorsal, recuérdense que son 12 vértebras dorsales, están diseñadas, bueno, las cervicales están diseñadas para que en las apófisis transversas pasen, ¿qué arterias? ¿Qué arterias pasan en las apófisis transversas? ¿La arteria vertebral, doctora? ¿Perdone? Las arterias vertebrales. Correcto, las arterias vertebrales. Ahora, en la columna dorsal están diseñadas para que la cabeza de las costillas se puedan insertar para formar la articulación costo vertebral y costo transversa. A nivel dorsal, compañeros, el dolor generalmente es por fracturas compresivas debido a osteoporosis. Si el paciente tiene un accidente y se fractura, el riesgo que quede parapléjico es alto. A nivel cervical va a quedar cuadrapléjico. A nivel bajo, dorsal y lumbar va a quedar parapléjico. Si a nivel dorsal no hay mucho movimiento, no es como el cuello, no es como la columna lumbosacra. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que el otro problema que puede suscitar es de que un cáncer de mama, un cáncer de ovario, un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón y un cáncer de riñón puede metastatizarse a lo que son las vértebras dorsales o lumbares, ¿verdad? Y el problema más frecuente realmente a nivel dorsal es por osteoporosis. Radiografías tienen que pedir rayos X de columna dorsal, AP y lateral. A nivel lumbar es lo más frecuente, especialmente entre L4, L5, L5S1. Los movimientos son de flexión, extensión, hiperextensión, lateralización y también rotación. Ahí les voy a mostrar cómo es que ustedes deben de examinar. Los videos son sacados de Essentials of Musculoskeletal Care, que es de la Academia Americana de Ortopedia. El libro que ustedes pueden obtener, que ya lo han digitalizado mucho de las rotaciones anteriores, es el libro de Physical Examination of the Spinal and Extremities de Stanley Hoppenfield, ¿verdad? Bueno, entonces, a nivel de la columna lumbosacra, tienen que pedir AP, rayos X, AP lateral, pueden pedir oblicuas, pero la AP y la lateral, si la paciente es muy gordita, debe de ser en bipedestación. Quiere decir que tiene que estar de pie.
recuérdense que Juan Adonías Acapajá, me imagino que es. ¿Me puede decir usted cuáles son los plexos que emergen de la columna lumbosacra? No recuerdo, doctora. Tenemos dos plexos, el plexo lumbar y el plexo lumbosacro. Del plexo lumbosacro es de donde emerge lo que es el famosísimo nervio ciático, ¿verdad? Necesitamos sacar las radiografías dinámicas, que son en bipedestación, que quiere decir de pie, en flexión, en hiperextensión, para ver si hay inestabilidad. La inestabilidad es debido a que los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior se elongan, se aflojan, así como el ligamento amarillo, y eso permite que haya juego. Según la escala de Meyerding, puede ser una anterolistesis, grado 1, grado 2, grado 3, o una retrolistesis, grado grado 1, grado 2, grado 3. Generalmente eso lo mira uno en pacientes que han tenido muchos embarazos. Voy a compartir mi pantalla para que vean cómo se examina. Voy a dejar mi micrófono abierto, compañeros, para yo poderles explicarles. Bueno, aquí miren, estas pueden ser muchas de las causas del dolor a nivel de la columna cervical. Solo voy a poner mi puntero. No sé por qué sale tan... No sale la punta muy... Laser pen. Aquí está. Sí observan, ¿verdad? Que estoy moviendo el puntero. Sí, doctora. Entonces, accidentes, malas posturas, pues ahora muchos van manejando y agarran el teléfono entre la oreja y el hombro. El tipo de trabajo tiene mucho que ver, ¿verdad? Por eso tienen que preguntar. Aquí es donde quiero que vean ustedes cómo pueden examinar lo que es la flexión y la extensión. Ahí está el médico para que ustedes puedan observar cómo se observa la flexión. Esa es una flexión completa. Ustedes van a investigar, ya que no me están contestando anatomía, van a investigar cuáles son los rangos de movimiento normales de cada articulación. Aquí van a ver lo que es la lateralización. Pueden ustedes observar cómo es la lateralización, ¿verdad? Este es el rango de movimiento normal de una cabeza, de una columna cervical normal. Hay personas que pueden tener tumores
en lo que es el ápice del pulmón y el dolor puede referirse a cuello, así que tienen que investigar eso también. Esta es la rotación. Ahí está la rotación. Si un paciente tiene osteoartritis degenerativa, no va a ser capaz de hacer todos estos movimientos. ¿Sí? Este es un test especial que es el de Sperling, el test de Sperling. Y esto es para ver si hay una compresión de la raíz nerviosa, de alguna de las raíces nerviosas. Por favor, tienen que hacerlo muy gentilmente porque pueden provocar más daño que beneficio si no saben hacer esta maniobra. Desde Sperling. Ponen una mano arriba de la cabeza y rotan la cabeza del paciente ligeramente y le hacen cierta presión. Y hay una compresión a nivel de digamos, de uno de los forámenes de las raíces nerviosas. Al presionar, la paciente o el paciente va a decir que siente una sensación como de toque eléctrico en uno de los miembros superiores. Este es específicamente para ver la raíz nerviosa C8. Tienen que preguntarle al paciente si tiene sensibilidad en estos dos últimos dedos, o sea, el anular y el meñique. Y para ver si hay fuerza, pues ya vieron que le pide uno que levante el dedo anular. Este es el de Hoffman, el reflejo de Hoffman. Ese le tienen que percutir ustedes su dedo, el dedo medio de la paciente, para ver si siente una sensación de hormigueo. Esto es específicamente para ver cómo están las raíces nerviosas. Aquí ustedes le piden al paciente, miren dónde está palpando él en toda la parte interna del brazo y miran si tiene fuerza a nivel de la acción muscular de la musculatura interósea. Aquí, pues miren, esta es una hernia de disco. Una protrusión, nunca la van a ver así, porque esta ya es una hernia bien establecida. Si ustedes ven algo como esto es una protrusión, o sea, hay una ruptura de las fibras anulares, ¿verdad? De las fibras anulares, pero el núcleo no emerge. Aquí ven los agujeros de conjunción, miren cómo están de amplios, amplio, amplio. Aquí está cerrado porque hay una protrusión o una protuberancia. Esta ya es una hernia severa. Aquí pueden ustedes observar que el paciente tiene una deshidratación del disco. Yo no les puedo hablar en una jerga radiológica porque yo no soy radióloga. Yo soy traumatóloga ortopedista. Entonces, esto se ve oscuro. Los discos tienen que verse blancos. Miren como que fueran angelitos los marshmallows, ¿verdad? Cuando se aplastan, cuando se deshidratan, es que se ven así oscuros. Aquí pueden ver, les voy a mostrar, les voy a poner en grande. Miren, esta es una retrolistesis. ¿Qué quiere decir? Que miren, el cuerpo vertebral se hizo hacia atrás. Miren el agujero de conjunción
¿cómo no va a estar el prensado la raíz del nervio? Aquí hay un cambio degenerativo significativo que lo pueden ver acá. Miren, el cuerpo vertebral se hizo para atrás, aquí está la médula y eso presiona la médula y eso es lo que da el dolor. Ya les dije una buena historia clínica, ya les dije que tienen que hacer unas buenas radiografías a nivel cervical, AP lateral, oblicuas para poder ver los agujeros de conjunción. Paciente no mejora, se sigue quejando a pesar que ya la mandaron a terapia, ya le hicieron, le dieron medicamentos, entonces mándenla a hacer una resonancia magnética ya para ver si no hay tumores, si el paciente no tiene ya una hernia establecida. Aquí quiero que vean, esto es un disco. Recuérdense que el disco tiene fibras anulares y esto es el núcleo pulposo. Cuando se rompen las fibras anulares es donde solo hay una protrusión. Pero si se rompen completamente y el núcleo pulposo sale, al salir es cuando se produce una hernia de disco. Muchas veces es un poco difícil saber si es un túnel del carpo o si el paciente, la sensación que siente de adormecimiento en las manos es por hernias discales, cervicales o si es por lo que es por un túnel del carpo. Entonces se manda a hacerle con un neurofisiólogo este examen que se llama perdonen, ahorita se me escapó el nombre, pero tienen que mandarle a hacer una electromiografía. La electromiografía, así como se hace un electroencefalograma o un electrocardiograma, este aparato es un osciloscopio y lo que hace, se ponen unas agujas en todo el trayecto del nervio. Y entonces va indicando en dónde, a qué nivel es donde hay atrapamiento de uno de los nervios, ya sea el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, el nervio musculocutáneo. La terapia es muy importante. Esto ya es una manera muy arcaica de hacer tracción. Ya hay máquinas que son computarizadas y estas máquinas son excelentes porque fíjense que lo que hacen es distracción para que el nervio que está apretado, porque el agujero de conjunción está cerrado, al jalarlo se distiende, se apertura y deja de hacer presión en la columna, perdón, en la raíz nerviosa. Con respecto a la columna lumbosacra, pues ya les dije, el punto vulnerable, desde que decidimos no caminar en 4, sino que ponernos de pie y caminar en 2, desde ese momento, la parte más vulnerable es la columna lumbosacra, específicamente a nivel de L5-S1. Aquí pueden ver los agujeros de conjunción. Recuérdense que la columna tiene, a nivel cervical, es cóncava, convexa, cóncava y convexa. Aquí, ¿por qué puede uno lesionar más la columna lumbosacra? Bueno, miren el sobrepeso, el estar jaloneando cosas pesadas, las malas posturas, estar cargando cosas, los golpes, los accidentes, las malas posturas, la cantidad de embarazos. Y
Estas son estos tirantes hacen la función de la musculatura. Si tenemos una buena musculatura, vamos a evitar que se siga dañando la columna lumbosacra. Pero si no tenemos una buena musculatura, se le recarga más a la columna lumbosacra. Aquí tenemos cómo deben de examinar la columna lumbosacra. Entonces, le piden a la paciente que haga hiperextensión. Si hay estenosis del canal medular, la paciente se va a quejar de dolor, o cuando se agacha para hacer una flexión, debe de pegar las puntas de los dedos al suelo, por lo menos llegarlas a 10 centímetros antes de llegar al suelo. Si la paciente no puede porque siente un jalón, un tirón en el área glútea, o que baja el color a los muslos, el área de la es porque tiene presiones a nivel de L3, L4, L4, L5, L5, S. Aquí está la lateralización. Muy importante cuando el paciente está de pie y uno hace que se deslice para un lado y para otro. Los dedos deben de llegar aproximadamente abajo, lateral a la rodilla. Miren, y si el paciente les dice, ay no, cuando hago eso me da más el dolor, es que hay una compresión radiculopatía. Es cuando biomecánicamente está comprimiéndose una raíz nerviosa. Neuropatía es cuando un nervio está inflamado, y eso va más con pacientes que tienen diabetes. Aquí está viendo él la rotación. De una vez tiene que ver uno la articulación lumbosacra, las articulaciones lumbosacras. Muchas veces el dolor que se siente en la parte posterior, que no irradia a miembro inferior, es porque está inflamada la articulación sacro-ilíaca. Es importante poner al paciente a caminar de talón o de puntillas, porque ahí es donde ustedes específicamente están evaluando las raíces nerviosas L4, L5, L5, S1. Cuando el paciente está acostado sobre la camilla, la otra manera es haciendo el test de Lasegue. El test de Lasegue es uno levanta la pierna directa para arriba, sin doblar la rodilla, y ya que la tiene aproximadamente a más o menos como a 65, 70 grados, uno baja el pie. Y al bajar el pie, entonces el paciente, si siente dolor, es porque hay un atrapamiento de lo que es la columna lumbosacra. A nivel de las raíces nerviosas, puede ser L3, L4, L5, S1. Y luego se le pide al paciente que con las piernas rectas jale los pies como una dorsiflexión de los pies, y uno le dice resista, no permita que yo le baje los pies. Y si el paciente pierde fuerza
es porque hay una compresión a nivel de L4, L5. Bien, ¿tienen alguna pregunta, compañeros, con respecto a lo que es todo lo que es la columna? Yuhu, ¿están ahí o ya se durmieron? Doctora, tengo una duda. Sí. Hablando de la hernia discal, ¿puede llegar hasta cierto punto a complicar movimientos de la persona ya que está comprimiendo la médula o no se da? Sí, Eh, César. César es, ¿verdad? sí, doctora. Mire, César, cuando hay una hernia y hay un fragmento de la hernia que se mete al canal medular, ese paciente va a morir del dolor y no va a poder dar paso. Y eso muchas veces puede ser una emergencia, porque si es a nivel lumbar, puede bloquear el área de la cola de caballo y el paciente va a tener mucha sintomatología en el ano y en toda la parte genital. Entonces sí puede dejar al paciente sin caminar, pero sí tiene que ser una hernia extruida. Esa es la palabra, una hernia extruida. ¿Y no podría afectar también a al control de esfínteres? ¿Eso sí no lo podría afectar o sí también? Sí, claro que puede. Usted está conmigo, ¿verdad? Ahí en la clínica. ¿Se acuerda Sí, que les doctora. mostré de una jovencita que tiene un tumor? Sí, sí, que tenía marcha táxica, Sí, que marcha no podía caminar. táxica y ella Táxica. le cuesta mucho defecar, ¿verdad? Y Ay, para poder ir a orinar tiene que hacer mucho esfuerzo, pero los papás le estaban va de dar ¿cómo se llama? Para ir al baño, fibra y le estaban dando, ¿cómo se llama? Aparte de la fibra son laxantes, ¿verdad? Pero como les decía yo, es que realmente no es que ella tenga estreñimiento, el problema es que como el tumor le está presionando las raíces nerviosas de la cola de caballo, por eso es que ella ya no siente, no tiene la sensación cuando se llena la ampolla fecal. Entonces ya no hay, ya no hay una función normal de los esfínteres. Sí, muchas gracias, doctor. no tenga pena. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con el hombro, porque si no, vamos a salir a las 10 de la noche. El hombro, compañeros, pues como ven ustedes aquí, este es el hombro y tiene... Entonces, aquí está el hombro. Miren, aquí está la clavícula. La clavícula se une con el acromio. Aquí está la escápula. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Esta es la cabeza humeral. Tenemos, entonces, que esta es la articulación glenohumeral, que es la más importante. ¿Qué movimientos son los normales? ¿Cuáles son los movimientos normales? Gerson Moisés Hernández, me imagino. Dígame cuáles son los movimientos normales que tiene que examinar cuando usted mira un problema de hombro. Doctora, es la flexión y extensión, la rotación. ¿Esas tres serían? No, papayito, te queda Está usted muy corto. el, Corto. Es la flexión, ujú. la extensión
la abducción, la aducción, rotación interna y rotación externa. Esos son los movimientos del hombro, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que la articulación glenohumeral está protegida, estabilizada por lo que es la cápsula y los ligamentos glenohumerales. Y los ligamentos glenohumerales son estos que están acá, que son ligamento glenohumeral anterior, inferior, está el superior y el posterior, ¿verdad? Esta es la cavidad glenoidea. Aquí arriba se inserta lo que es la cabeza larga del bíceps. Aquí esta es el tríceps. Y por favor, ustedes investigan qué es una lesión de SLAP, qué es una lesión de Bankart, qué es una lesión de Hill-Sachs. Luego tenemos, por encima de la cápsula, vamos a encontrar al mango rotador. El mango rotador realmente es el que permite accionar la musculatura para que se hagan los movimientos que ya les expliqué. ¿Cuáles son los tendones que forman el mango rotador? Tal vez el compañero Daniel Cano o el compañero Samuel Aldair Ishtabalán, me imagino. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los músculos del mango rotador? No, doctora, perdone. ¿Ustedes no se juntaban a contestar su examen en anatomía juntos? No. Bueno, pues entonces ya vio para qué no estudiaron. Porque ahorita son y eso que no les dé vergüenza conmigo y sus compañeros, porque al final hay confianza. Pero cuando un paciente usted lo tiene enfrente, y el paciente le dice, mire, pero esto, mire el otro, y usted en gallo, ¿qué le va a decir? La doctora Ariadna, perdone, pero ella no me enseñó eso. Ojalá que tenga, mire, la fortaleza de decirle, mire usted, perdone, pero fíjese que yo, la verdad, como yo soy covidiano, por eso no sé mayor cosa. Esto es el mango rotador. El mango rotador está formado del supraespinoso, que es que es el que más se lesiona porque está precisamente abajo del acromio. Está el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor. Esos son los 4 músculos que forman los 4 tendones del mango rotador. Tienen que ver, chequear siempre. Llega un paciente con patología del hombro, ustedes le tienen que decir al paciente que tienen que chequear cuello para estar seguros que no hay nada en el cuello. Lo más frecuente es una tenosinovitis de cualquiera de los tendones del mango rotador, especialmente el supraespinoso es el más frecuente. Puede ser que tenga una bursitis. La bursa, compañeros, es un tejido, es como una bolsita que protege a los tendones y les da la lubricación para que se mantengan al movimiento lubricados y que no vayan a dar dolor. Pero si un paciente tiene un acromio prominente, va a tener un síndrome de pinzamiento o síndrome de choque. Pueden haber tendones que se calcifican y es como tener un piedrín
Y cada vez que el paciente eleva el brazo, presiona al mango rotador con las calcificaciones, la bursa y lo que es el acromio. Y eso es muy doloroso. Y el otro problema es la ruptura de un tendón. Si es una ruptura parcial, por supuesto que el paciente, si es una ruptura parcial, al paciente se le puede poner plasma rico en plaquetas, se le puede poner una infiltración, se le puede poner ácido hialurónico, mandarlo a terapia, el paciente se va a sentir mejor. Pero si el paciente tiene una ruptura total, definitivamente eso tiene que ser con cirugía. Esto, miren, son los movimientos normales. Aquí está la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, rotación interna y rotación externa. Pueden haber fracturas, ¿sí? Las fracturas, compañeros, por favor, este fue un error garrafal que hicieron en Huehuetenango, porque el paciente, miren, tenía una gran fractura y solo le pusieron este cerclaje, se llama, que es un alambre para sostener una fractura. Este paciente tenía una fractura enorme que necesitaba una placa, no nada más ponerle un cerclaje. Entonces, por eso es importante, cuando hayan fracturas, manden a hacer una tomografía multicortes para ver dónde están los fragmentos, cuántos fragmentos tiene el paciente. Aquí están evaluando la cabeza larga del bíceps, que es otro de los tendones que más dolor da en el hombro. Es una manera de poderlo examinar. La otra manera, ¿será que no me... Ahí está. Esa es para evaluar la bursa acromial y también para ver, palpar el acromio y ver si no hay una rasgadura del mango rotador. Este es el test de compresión y uno pone el codo doblado a 90 grados, la mano sobre el abdomen y uno le pide que apriete el abdomen. Si ustedes ven, se mueve la articulación glenohumeral si hay una inestabilidad. Este es el test de aprehensión y ustedes pueden acostar al paciente, le ponen el brazo 90 grados. Ustedes pueden ver que el brazo queda en el aire para ver si hay una lesión de los ligamentos glenohumerales. Este es el test de Hawkins. Es el test de pinzamiento. Test de Hawkins. Lo ponen a 90 grados, doblan el codo y le hacen presión hacia abajo. El paciente tiene inflamación o una lesión del subescapular, el supraespinoso, el paciente se va a quejar de dolor. Aquí ven el test de TOPS. Extienden el brazo a 90 grados. Le piden que el dedo pulgar vaya hacia abajo, apunte hacia abajo y le dicen que resista. Cuando resiste,
Si el paciente no aguanta, es definitivamente porque tiene una rasgadura o una inflamación del mango rotador. Este es la maniobra de Spitz. Entonces, aquí el test de Spitz también se llama test de aprehensión y es específicamente para ver si hay una inflamación de la cabeza larga del bíceps. Si no hay nada de resistencia, puede hacer que tenga una lesión de SLAP. Este es el test de Judd. Ahí pueden ver ustedes, observar. Ponen su mano sobre la articulación glenohumeral y rotan externamente el brazo. Y el paciente, si se siente que la cabeza se viene hacia adelante, es que el paciente tiene una inestabilidad anterior. Inestabilidad anterior del hombro. Este es el test de Jerk. El test de Jerk es para ver si hay una inestabilidad posterior de la cabeza del húmero. Cuando uno hace ese movimiento, uno siente que la cabeza del húmero empuja el dedo pulgar al examinador. Este es el test de Neer. El test de Neer. Entonces, ponen su mano en la escápula y luego rotan el brazo del paciente internamente y levantan. Entonces, si el paciente se queja de dolor, uno le hace esa maniobra, es cuando hay problemas en la cápsula o hay artritis glenohumeral o artritis en la articulación acromioclavicular. Ese es el test de O'Brien. Test de O'Brien. Entonces, le piden al paciente que el brazo lo lleve al centro del cuerpo con el dedo apuntando hacia abajo y que resista. Y ustedes tratan de bajarle el brazo. Si el paciente no aguanta, es porque tiene problemas con el mango rotador o la glenoide. Y también si hay un problema a nivel de la articulación acromioclavicular. Este es el test de Schultz. Miren, por favor, miren. Se jala el brazo hacia abajo y ahí donde el doctor está poniendo su dedo, se ve un espacio. Un espacio. Y eso quiere decir que hay una laxitud de los ligamentos y secundario a eso puede haber una inestabilidad en la articulación glenohumeral. Bueno, para tomar radiografías de la columna, perdón, del hombro, la más común es rayos X de hombro, AP, rotación interna, rotación externa. Hay una que se llama axial y
Una que es muy importante, que es la proyección de Alexander, que es la que nos permite ver exactamente si hay una, un acromio prominente. Cuando hay acromio prominente es cuando hay un síndrome de pinzamiento. Aquí, cuando hay una tendinitis, pues miren, una bursitis se puede inyectar con esteroide, ¿verdad? Es a lo que le llaman infiltración. O muchas veces podemos poner plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, pues es una terapia biológica donde se le saca al paciente sangre, se procesa la sangre y ya que se procesó, se extraen las plaquetas. Las plaquetas tienen factores de crecimiento y los factores de crecimiento regeneran, claro, no a un 100% si ya los pacientes son de edad avanzada, pero les da un gran alivio, muchas veces del 70 o 80%. Puede ayudar a reparar lo que es una rasgadura parcial. Si es total, tiene que ser un tratamiento quirúrgico, puede ser artroscópico, puede ser con una mini open, o sea, una mini artrotomía. Se tienen que poner anclas para poder suturar los tendones. La fisioterapia es muy importante, compañeros. Los pacientes tienen que mandarlos con un buen fisioterapista para que puedan ellos fortalecer la musculatura del deltoides y del mango rotador. Hay terapistas que tienen un aparato que se llama onda de choque. La onda de choque se utiliza para pulverizar los, ¿cómo se llaman? Las calcificaciones, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. La onda de choque es excelente para deshacer las calcificaciones a nivel de la bursa o de los tendones del mango rotador. Es muy importante que sepan que cuando hay lesiones del rodete glenoideo, como la lesión de SLAP, la lesión de Bancart, la lesión de Hill-Sachs, eso tiene que ser visto con una resonancia magnética. Ultrasonido se puede hacer para ver la articulación acromioclavicular, para ver el mango rotador o lesiones del deltoides o de la bursa deltoidea, porque es bastante superficial, pero ya para ingresar a la articulación glenohumeral tiene que ser, si hablamos de imágenes, tiene que ser a través de una resonancia magnética. Ahora, si hay una fractura, que no se les olvide que necesitan hacer una tomografía multicortes para ver los fragmentos y eso nos ayuda a planificar la cirugía. ¿Alguna pregunta del hombro? Perdón. ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces continuamos con el codo. La articulación del codo está formada por lo que es el tercio distal del húmero y el tercio proximal del cúbito y del radio. Está estabilizada, igual que todas las articulaciones, por ligamentos. Está cubierta por una cápsula. Adentro de la cápsula tiene la membrana sinovial, que es la que produce líquido para mantener
la lubricación de la articulación. Los movimientos del codo son de flexión, extensión y tiene la pronosupinación. El ligamento más importante para la pronosupinación a nivel del codo es el ligamento anular. Este es el ligamento anular, ¿verdad? Aquí está la cabeza radial que se articula con el capitellum o el cóndilo y el olecranon, que es este es el olecranon, se articula con lo que es la tróclea del tercio distal del húmero. Los movimientos son flexión, ¿verdad? Ustedes les queda de investigar todos los rangos de movimiento, todos los rangos de movimiento de todas las articulaciones que estamos viendo. Pueden haber fracturas, ojo, si hay fractura en la cabeza del radio, por favor, manden al paciente a hacerse una tomografía porque si la fractura de la cabeza del radio no queda bien, el paciente no va a poder hacer la pronosupinación. Una fractura del pico del olecranon que esté desalineada o que es una fractura desplazada, no va a permitir que el paciente tenga una flexión y una extensión total. Pueden haber a nivel del codo, tenemos el epicóndilo y la epitróclea. Ahí en el epicóndilo se van a insertar toda la musculatura de los extensores de la muñeca y los dedos, mientras que en la epitróclea se van a insertar todos los flexores de los dedos y de la muñeca. Y esos, por mucho uso, pueden afectarse. A nivel del codo, el nervio más superficial es el nervio cubital. Y hay un túnel por donde pasa ese nervio que cuando uno tiene un golpe significativo puede inflamarlo. Al inflamarlo hay una neuritis o una neuropatía y el dolor, ya que me imagino que se acuerdan que el nervio cubital le va a dar inervación al dedo meñique y al anular. Bueno, puede dar una epicondilitis, que es más conocida como codo de tenista, o una epitrocleitis, que es más conocida como codo de golfista. Todo eso es lo que tienen ustedes que examinar. Aquí está ese aparato que está usando él, se llama goniómetro y es como un transportador que nos va a indicar cuánta flexión y extensión tiene el paciente. Ahí ven, ¿verdad? Hasta 150 de flexión y 0 grados de extensión. Hay personas que tienen más colágeno que otras. Entonces, al tener más colágeno que otras, el codo se va más hacia atrás de lo normal. Eso puede ser menos 2, 3, a veces hasta menos 5 grados. Pero ahí es donde tienen que ver la flexión y la extensión. Aquí los dejo un momentito, se voy a traer mi café. La rotación interna y la pronosupinación. Ahí está, miren, la pronosupinación. Él está palpando la cabeza del radio. Les dije que es la más importante. Tienen que darle un lapicero al paciente para que lo agarre, para que puedan ustedes ver cuánta proporción y supinación tiene el paciente.
Ahí pues estaban viendo cómo se examina a nivel del epicóndilo, perdón, de la epitróclea, para ver lo que les decía, si hay un atrapamiento del nervio cubital, que es el más superficial. Aquí están el olecranón, la cabeza del radio, tienen que examinar el epicóndilo. ¿Ah? Y si hay dolor ahí, bueno, ahí también se inserta el ligamento colateral externo. Y ahí donde él está palpando es donde se insertan todos los extensores, los dedos y de la muñeca. Y aquí van a inspeccionar el pico del olecrano que se inserta en la fosa olecraniana. En la fosa olecraniana. Y pueden localizar la bursa olecraniana, que cuando alguien padece de artritis o padece de, ¿cómo se llama esto? De tener hiperuricemia. Al tener hiperuricemia, pues hay mucho problema porque se llena de líquido o puede tener tofos. Los tofos son como calcificaciones que se hacen en ciertos puntos de presión en los pacientes que tienen alto su ácido úrico. ¿Alguna pregunta del codo? Bueno, entonces seguimos con la muñeca y la mano. Aquí pueden ustedes observar el ligamento transverso del carpo. Por debajo del ligamento transverso del carpo pasa el nervio mediano, que le viene a dar inervación a lo que es el dedo pulgar, dedo índice, dedo medio y la mitad del dedo anular. Aquí está el canal de Guyon. En el canal de Guyon pasa el nervio cubital, que le viene a dar inervación a la mitad del dedo anular y al dedo meñique. Y aquí vamos a ver al nervio radial, que recuérdense que tienen que ver los movimientos de la muñeca. Los movimientos de la muñeca son extensión, flexión, pronosupinación. Y la pronosupinación a nivel de la muñeca, el ligamento más importante, así como a nivel del codo tenemos el nervio, perdón, el ligamento anular, a nivel de lo que es la muñeca, vamos, no, perdón. Que tenía ahí. Es el ligamento triangular, ¿verdad? El ligamento triangular es el más importante para la pronosupinación en la muñeca. En la actualidad, por el uso del teléfono, ustedes que mueven estos dedos tanto, pueden desarrollar una artritis en lo que es el trapecio y la base del primer metacarpiano. Aparte está el síndrome de Decker-Vine, que es una inflamación de los extensores del dedo pulgar. Pacientes con artritis o pacientes diabéticos tienen mucha tendencia a formar una patología que se llama dedo en gatillo. Dedos en gatillo. Que es una tenosinovitis de los flexores de los dedos.
tienen que ver, ¿verdad? Que el paciente pueda empuñar bien la mano, extender bien los dedos. Pues ya les dije del túnel del carpo, de lesiones o presión a nivel del radial por el canal de Guyon. Tienen que ver la sensibilidad de la mano. Recuérdense que el nervio mediano, cuando hay lesión del nervio mediano, la mano queda en garra. Y a eso también se le llama el síndrome de Wolfman. El nervio radial, lesión del nervio radial, la mano queda caída. El paciente no puede hacer la dorsiflexión de la muñeca. Y lesión del nervio cubital, el paciente queda con mano de predicador. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Dupuytren, y eso es una fibrosis de los tendones de ciertos dedos. Eso lo buscan en el libro de Steinlein Hoppenfeld, por favor. Aquí quiero que vean que este es el test de Finkelstein, no de Frankenstein, es Finkelstein. Y es específicamente para ver si el paciente tiene el síndrome de ahí, tiene una inflamación de los tendones extensores del dedo pulgar. Que es lo que les digo que es muy frecuente en la actualidad por el uso del teléfono. Este es el dedo en martillo. ¿Ah? El dedo en martillo, ustedes le piden al paciente sienta completamente, flexione y extienda la punta del dedo. El dedo en martillo es cuando hay una lesión del tendón extensor. Recuerden que tenemos extensor superficial y profundo, al igual que los flexores, ¿verdad? Solo que este es específicamente para ver el extensor de los dedos. Este es el test de Fallen. Se puede hacer de dos maneras. Solo pedirle a la paciente que deje colgando las manos así para hacer más presión a nivel del nervio mediano, o pueden poner las dos torsos de las manos así en 90 grados. Este es el test de Froment. Sí hay como les dijera yo, si hay un problema a nivel de los músculos de la región tenar, que básicamente son los que forman la parte de la palma de la mano abajo del dedo pulgar, y no hay presión en ese dedo. Entonces, el paciente, cuando uno le dice, mire, sostenga esta hoja, y uno se la jala, no va a tener la fuerza para mantener la hoja en los dedos, entre sus dedos. Y aquí, pues es para ver el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Lo pueden hacer con un simple clip, ¿verdad? Ahí está la sensación, la sensibilidad. Pues yo utilizo el que les mostré, ¿verdad? Que es una ruedita con luces, pero lo pueden hacer con un clip.
solo para ver la sensibilidad de cada nervio, de cada dedo, pero tienen que saber anatomía. ¿Qué nervio le da inervación a cada dedo? Bueno, a nivel de lo que es la mano, los dedos, pueden haber subluxaciones, ya sea por artritis reumatoidea. Aquí tienen los dedos en cuello de cisne. Tienen aquí artritis reumatoidea en la articulación carporadial. Articulación carporadial, pueden una caída, pueden tener una lesión de lo que es el escafoides, ¿verdad? El hueso escafoides es muy sensible cuando uno se cae y mete la mano y echa todo el peso del cuerpo sobre la palma de la mano. Hay que chequear que el paciente no tenga una fractura del escafoides, porque si no ponen atención a eso, el paciente puede terminar con una necrosis avascular de ese hueso. Las fracturas, si están alineadas, solo con inmovilizar es más que suficiente. Siempre usar la ley del buen vecino, no solo un dedo, sino que el vecino de al lado tiene que estar inmovilizado. A nivel de la muñeca, las fracturas más frecuentes en señoras por menopausia es una fractura de coles, ¿verdad? Si hay un pelotazo, ustedes pueden tener un esguince de los dedos. Por favor, inmovilicen los dedos cuando hay un esguince, porque se lesionan los ligamentos colaterales y si no, después le queda inestable el dedo al paciente. Bueno, ¿alguna pregunta de miembro superior? Bueno. Ahora vamos a ver miembro inferior, cadera. Esta es la articulación de la cadera. La articulación de la cadera tiene los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Pueden haber desde un inicio del nacimiento, hay que chequear las caderas de los niños para estar seguros que no hay una luxación congénita de cadera o una hipoplasia acetabular. Recuérdense que el acetábulo se articula con la cabeza del fémur. Esto de aquí es la cápsula. Adentro de la cápsula tenemos la membrana sinovial que produce líquido para mantener lubricada el cartílago. En la cabeza, en la parte superior, tenemos la fosita para el ligamento redondo que lleva una pequeña rama de una de las arterias circunflejas que le da parte de la irrigación a la cabeza femoral. Aquí está examinando, ¿verdad? La flexión, la extensión. ¿Qué patologías pueden haber? Lo más frecuente es que los pacientes tengan una osteoartritis degenerativa. Cuando tiene osteoartritis degenerativa necesitan una prótesis. No puedo mostrar esto, ¿no? Una prótesis. Si no me voy a tardar más. Les iba a mostrar más o menos cómo es una prótesis. Pueden haber fracturas. Ahorita en la clínica San Antonio acabamos de tener una paciente que tuvo una fractura. Y esa fractura, pues le pusieron una placa como con 3 tornillos.
Generalmente lo mejor es una placa deslizante con un tornillo, pero depende de qué tipo de fractura tenga. Si las pacientitas ya son grandes por osteoporosis, ya tienen artritis, se caen, se fracturan, es una fractura intertrocantérica o a nivel del cuello de la cabeza femoral, esos pacientes hay que ponerles mejor una prótesis. En los niños pueden haber epifisiolisis y eso se está viendo mucho en niños obesos. En niños obesos puede haber una epifisiolisis. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, donde va la epífisis de crecimiento se desliza, ¿verdad? Y eso puede ser por sobrepeso. Y empieza a morirse, a necrosarse la parte superior de la cabeza. Y eso es una complicación tremenda porque después hay que esperar que los pacientitos tengan la edad necesaria como para hacerles un reemplazamiento articular. Los reemplazamientos articulares deben de hacerse en personas mayores. La persona más joven que entre más joven, más problema va a tener. Pueden haber fracturas en pacientes jóvenes y debe uno realmente de saber cómo resolver esa, porque son pacientes que pueden tener grandes complicaciones. Eso se está viendo en pacientes que van en moto, pacientes que chocan de frente y así todo la parte de enfrente del carro se mete y les empuja la rodilla y les luja la cadera. Entonces, y pueden haber fracturas, lujaciones de la cabeza femoral. Aquí pueden ver cómo se debe de examinar la abducción de la cabeza, de la articulación coxofemoral. Esa es una manera de ver la abducción. La abducción, ustedes van a investigar cuál es lo normal del rango de movimiento de abducción. Otra manera que se puede hacer es con la rodilla flexionada, se abre la articulación, se despega, se abre. Realmente es un poco difícil poderles explicar si no estamos presencialmente. Esa es la gran ventaja que tienen los compañeros que están conmigo en la Clínica San Antonio. Ellos yo sé que están entendiendo absolutamente todo lo que estoy hablando. Por eso les puse estos videos para que tengan una noción de lo que es la aducción, la abducción, de cómo se examina una articulación. Y esto es la rotación interna, rotación externa. Por favor, esta maniobra no se le debe de hacer a niños. No se le debe de hacer a niños. Esto es solo para adultos. La rotación interna, rotación externa, uno la puede hacer con la rodilla flexionada y, como ven, a 90 grados la articulación, tanto de la rodilla como de la cadera, y uno jala el pie hacia afuera y mete el pie hacia adentro. Esa es rotación interna, rotación externa. Personalmente no me siento muy cómoda haciendo esta
esta maniobra porque uno puede lujar una articulación. En cambio, si el paciente está acostado, uno le hace como que fuera un molinillo la pierna, pone rotación interna, el pie hacia adentro y rotación externa hacia afuera. La flexión, esta es la flexión de la cadera, de la articulación coxofemoral. La flexión, hay dos maneras de hacerla. Uno, el paciente que agarre la rodilla y lleve la rodilla hasta el pecho. ¿Verdad? Esa es su flexión. ¿Verdad? La otra es poner al paciente con las piernas casi que colgadas. Ya lo van a ver. Esta es otra manera de ver la flexión. Y es el test de Thomas. Se llama test de Thomas. Ahí tienen al paciente sentado, ¿verdad? Las piernas colgando. Tienen al paciente que esté, que deje las dos piernas colgando. Y esa es la máxima flexión que pueden ver ustedes en la cadera. De 110 a 130 de flexión es la máxima flexión de la cadera. Bueno, esta es la rodilla, compañeros. La rodilla está formada por lo que es el tercio distal del fémur, que tiene un cóndilo femoral interno que es más voluminoso que el cóndilo femoral externo. Este es el platillo tibial. Tiene dos espinas tibiales, donde en la espina tibial anterior se inserta el ligamento cruzado anterior y en la espina tibial posterior se inserta el ligamento cruzado posterior. Estos son los dos ligamentos más importantes que le dan estabilidad a la rodilla. Tenemos como un hueso sesamoideo, está la rótula. La rótula no pertenece a ningún hueso, pero aquí se le inserta en la base el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps está formado por el vasto interno, vasto externo, recto femoral y recto crural. Mientras que el tendón rotuliano viene del vértice a el tubérculo tibial. Tenemos dos ligamentos colaterales, dos meniscos. Hay un ligamento transverso que une a los meniscos. En la parte posterior tenemos el tendón popliteo. Aquí, en la parte externa, en la parte anterior, tenemos el ligamento, la inserción del ligamento anterolateral, y aquí también está el tubérculo de Gerdy, que es donde se inserta la banda iliotibial. Tenemos lo que es el cartílago que cubre a los huesos, y la rótula tiene que deslizarse sobre la tróclea. Si la rótula tiene una ligera sublujación, entonces va a haber una fricción a la flexión y extensión del cartílago de la rótula sobre el cóndilo femoral externo. Y esa fricción va creando una condromalacia. La condromalacia no es más que un desgaste del cartílago del hueso. Tenemos que a esto se le une o se estabiliza o está cubierta por una cápsula, y adentro de la cápsula tenemos la membrana sinovial que produce líquido. El peroné forma parte de la articulación, pero
externamente. Ahí es donde se va a insertar el ligamento colateral externo, el tendón del bíceps femoral y fibras del tendón popliteo. La articulación de la rodilla tiene los movimientos de flexión y extensión, generalmente esterogados. La flexión es mayor a 135 en personas sumamente delgadas, pero lo normal es de 35, 135 hasta 145 grados. Puede darse una rotación de la rodilla cuando hay cierta flexión en la rodilla. De lo contrario, no podemos hacer flexión si estamos con la rodilla extendida. Las radiografías que podemos ordenar para la rodilla es AP y lateral. Está la escala de Kellgren y Lawrence, que es AP lateral, pero en bipedestación. Y por ejemplo, ustedes, esta es una en bipedestación. ¿Y por qué es importante? Porque en la escala de Kellgren y Lawrence nos indica el grado de artrosis o osteoartritis degenerativa. Artrosis o osteoartritis degenerativa es lo mismo. Entonces, miren aquí, no hay espacio. Aquí sí hay espacio. Aquí hay espacio. Y este espacio, ¿qué nos indica? Que el menisco está bien. Que el ángulo Q, o sea, la simetría del miembro inferior está bien. En cambio aquí, ya el paciente tiene cierta deformidad en varo. En varo es forma de paréntesis. Valgo son los paréntesis al revés. Y esas son las deformidades que se van encontrando en los pacientes que tienen osteoartritis degenerativa, ¿verdad? Hay una proyección muy importante que es la proyección de Marchant. La proyección de Marchant es específicamente para ver si la rótula está sublujada o no está sublujada, o sea, que está desalineada. Este aparato se llama artrómetro y exclusivamente se utiliza para uno poder ver si hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Si se va el ligamento cruzado anterior o posterior o hay una lesión de esquina, entonces es mejor hacer una resonancia magnética. Si hay una fractura, por favor, y hay desplazamiento, es mejor hacer una tomografía multicortes. Y aquí, pues, este paciente, mire, tienen un menisco discoide. El menisco discoide el menisco tiene forma de C. Cuando tiene un paciente el menisco discoide, miren, es una gran cosa, es un tetuntón ahí, porque no es un menisco que está completo, no va a tener la forma de C. Para examinar hay que ver el rango de movimiento. Ahí está la paciente en 0 grados, tiene una extensión completa. Es con la experiencia que claro, pueden utilizar para ver la extensión, ¿verdad? La extensión de la paciente tiene que buscar el trocánter mayor y lo que es, aquí está el trocánter mayor y aquí está para ver la flexión
el maleolo peroneal. Ustedes usen el goniómetro para poder dar exactamente los grados de flexión. Aquí el examinador esto es para ver el test de cajón. Hay dos maneras de ver el test de cajón, que es para ver si hay lesión de los cruzados, especialmente cruzado anterior. Miren cómo coloca él los dedos. Los dedos pulgares van lateral a la tuberosidad del tubérculo tibial. Y jalan para ver si se jala la tibia, es porque hay inestabilidad y puede hacer que el ligamento cruzado anterior esté lesionado o elongado, al igual que el cruzado posterior. Este es el examen para ver si hay un retrocurvatum. Agarran al paciente de los dedos gordos del pie y si las rodillas se van hacia atrás es porque es un test de retrocurvatum positivo. Y al igual pueden poner al paciente completamente de pie y si las rodillas se van más atrás de lo normal, la extensión es porque hay un retrocurvatum. Este es el test de Lachman. El test de Lachman y las manos del examinador son muy pequeñas, entonces uno le pide al paciente, esa es una manera de hacerlo. Miren, uno empuja el fémur hacia abajo y jala la tibia hacia adelante. Ese es específicamente para ver si lesionó el ligamento cruzado anterior. Si las manos del examinador no logra rodear el muslo del paciente o la tibia, entonces puede uno meter la rodilla del examinador, nada más avísenle al paciente, abajo de la rodilla del paciente. Para poder hacerlo de esta manera es mucho más fácil. Este es el test de Noble. El test de Noble prácticamente le flexiona la rodilla, palpan la banda iliotibial al paciente y le ponen a extender y flexionar. Si da dolor es porque es un test positivo de inflamación de la inserción de la banda iliotibial. Esto es para ver la rótula. Personalmente yo nunca pongo la pierna del paciente sobre mis piernas, que eso puede dar a mala interpretación. Yo lo hago con el paciente completamente la pierna en la camilla y miren cómo sublujo la rótula. Así se subluja la rótula. Esto es para ver si hay inestabilidad, sublujación de la rótula. Y hay dolor en la parte inferior para ver si hay condromalacia. Este es el test de pivote. Este se tiene que hacer sinceramente. El paciente tiene que estar muy relajado para uno poder ver si hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Se pone, es otra manera de poder ver si el paciente tiene inestabilidad en la rodilla.
Es prácticamente para ver inestabilidad de la rodilla. Bueno. Esto es el test de bostezo. Es para ver si hay inestabilidad del ligamento colateral interno o colateral externo. Este sí no pasó. Bueno, pero la mano del examinador la ponen lateral a la rodilla, en lateral externa, y empuja, jala el tobillo. Y entonces es inestabilidad lateral por lesión del ligamento colateral interno o colateral externo. No sé por qué no me están pasando ahorita los videos. Pero este examen es muy importante porque es el test de McMurray. El test de McMurray. ¿Por qué será que no? Bueno, lástima que no corrió el video porque me hubiera gustado mucho que ustedes pudieran ver que este es el de los tests más importantes. Más importantes. Voy a ver aquí. Son muchos los videos. Pero bueno, el test de Lachman es... me fueron las imágenes completamente. Lástima. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? No, se quedó. Perdonen, no sé qué es que es demasiado pesada la presentación, por tanto video. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Salgamos bien. A ustedes les queda leer en el libro de Stanley Hoppenfeld todo lo que es tobillo y pie. ¿Tienen preguntas? ¿Jóvenes me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Bueno, miren, yo sé que es una clase bien pesada, pero ni modo, se las tengo que dar. Miren, más o menos esta prótesis ya es bastante vieja, ¿verdad? Hay más modernas, pero nada más para que tengan una idea de lo que es una prótesis cuando se fractura la cabeza del fémur, ¿verdad? Bueno, ya que no hay preguntas, pues yo les deseo lo mejor. Estudien, por favor. Lamentablemente, tienen que repasar absolutamente toda la anatomía, ¿verdad? Y aparte,
toda la biomecánica de lo que les expliqué, de cómo examinar. Yo pongo casos clínicos. Así que necesito que por favor estén pues estudiando, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Pero sí quiero que se den cuenta que sin la anatomía no pueden examinar ninguna articulación. Entonces, que pasen muy buenas noches, que descansen. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Feliz noche, doctora, que descanse. Que pasen buenas noches, que Feliz noche, descansen. doctora. Gracias. doctora.